Típica curvilínea, ¿no? Por ejemplo, tienen esta trayectoria y acá tienen el cuerpo. ¿Cómo son las fuerzas sobre ese cuerpo a través de toda la trayectoria? Eso es lo que queremos encontrar. Tenemos esta velocidad que se está moviendo en este sentido con cierta rapidez, ¿sí? Este, y vemos que luego la velocidad cambia hacia acá, y luego por acá seguro acelera, y luego por acá se hace chiquita, y luego vuelve a acelerar, y cuando está por acá, mantiene su magnitud, pero cambió de dirección, y así, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan en eso? Porque recuerden que a ver, que la velocidad no solo tiene magnitud, sino también tiene dirección. Una variación en la velocidad, una variación, este triángulo es variación. Variación de la velocidad significa que ha habido una variación en la magnitud o una variación en la dirección o cualquiera de los dos. Si hay una variación en la magnitud, solo se hace más grande, más pequeño. Si hay una magnitud en la dirección de la velocidad, solo quiere decir que ha cambiado de dirección, pero la magnitud es la misma. ¿Puede haber cambio de magnitud y dirección? Sí, puede haber. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que cuando hay cambio de velocidad, cambio en la velocidad, ya sea magnitud o dirección, va a haber una aceleración. Y una aceleración quiere decir ¿qué cosa? Fuerzas. Fuerzas, que hay una fuerza hay una fuerza neta sobre él. ¿Bien? Por ejemplo, mm, por ejemplo, vamos a esto acá que les he puesto. Sabemos nosotros de antemano, supongamos que sabemos de antemano que acá, en este punto, la rapidez va a aumentar, la magnitud de la velocidad aumentará. Y sabemos que como está siguiendo esta línea, la dirección de la velocidad va a cambiar. Hay entonces un cambio en la magnitud y en la dirección. ¿Sí? Un cambio en la magnitud, o sea, que se hace más grande, más pequeño, quiere decir que hay una aceleración en esa dirección, o sea, en la dirección de la velocidad, una aceleración en este sentido, ¿sí? Y una aceleración en ese sentido quiere decir que hay una fuerza en ese sentido. Esa fuerza que se ejerce en la misma dirección de la velocidad y que provoca un cambio en la magnitud de la velocidad se llama fuerza tangencial y se representa así. ¿Por qué así? Este símbolo significa paralelo. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que es una fuerza paralela ¿a quién? A la velocidad. Entonces, por eso tangencial. ¿Sí? Tangente, digamos, a la velocidad, tangente a la trayectoria en un punto. Esa es la fuerza esa es la magnitud, digamos, la componente de la fuerza neta que cambia la magnitud. Ahora, ¿cuál es la componente que cambia la dirección? Supongamos que tenemos esta velocidad. Si en este caso tenemos esta aceleración, vemos que la aceleración tiene una componente en la dirección de la velocidad, ¿sí? La aceleración tangencial, que ya sabemos cambia la magnitud, pero también tenemos una componente que es perpendicular, ¿sí? Que la vamos a llamar así, aceleración perpendicular, ¿sí? ¿Cuál de esas dos cambia la dirección? Sabemos que esta de acá solo cambia la magnitud, es decir, los cambios que produce esta aceleración tangencial solo se dan en este sentido de acá, no va a poder cambiar la dirección, pero los cambios que da esta aceleración de acá son siempre en este sentido. Entonces, cuando hay cambios en este sentido de acá, la velocidad pasa de estar así y luego tiene un cambio así. Entonces, ojo, ese es el cambio nada más. La velocidad nueva vendría a ser así. La velocidad pasó de estar acá a estar acá. ¿Sí? La componente de la aceleración que provoca los cambios en la dirección de la velocidad es la que es perpendicular, la aceleración perpendicular. ¿Sí?
Esa aceleración perpendicular a la velocidad se conoce mayormente como aceleración centrípeta, CP, o si lo quieren poner acá, que lo vamos a usar, aceleración perpendicular a la velocidad. Significa, es exactamente lo mismo y significa lo mismo, ¿sí? Ahora, una vez más, como hay aceleración, hay una fuerza. Entonces, una fuerza neta, por dicho así nomás, una fuerza, ¿sí? Esa fuerza la representamos así, fuerza con este símbolo acá, así. La denominamos una vez más fuerza perpendicular o fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, esta es la componente de la fuerza que genera cambios en la dirección, ¿bien? No tiene ninguna componente en la dirección de la velocidad, entonces los cambios no van a ser en la dirección de la velocidad. Los cambios que sufre la velocidad van a ser perpendiculares a la misma velocidad. Entonces, si tiene este cambio, la velocidad pasa de estar así a estar así. Y si luego tiene este cambio así, pasa de estar así a estar así. Siempre con la misma magnitud y solo va cambiando su orientación. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, a ver. Ojo, hasta ahora estamos hablando de aceleración y las fuerzas que provocan esta aceleración. ¿Acaso cuando tenemos, digamos, una aceleración, estamos hablando de, digamos, de alguna fuerza en específico? Por ejemplo, tenemos un cuerpo que en la que actúa tres fuerzas. Cuando hablamos de la aceleración del cuerpo, ¿hablamos de alguna de estas tres fuerzas o hablamos de la fuerza en conjunto? Estamos hablando de la fuerza en conjunto, de la fuerza neta. Estas fuerzas de acá, que estamos llamando tangencial o centrípeta, ¿sí? Son componentes de la fuerza neta. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta fuerza de acá, esta fuerza F, es la que provoca la aceleración. Entonces, como es la fuerza que provoca la aceleración, estamos hablando de la fuerza neta, ¿sí? Vamos a borrar esto de acá. Bien. Este, las... Eso siempre se da en curvas, en cualquier tipo de trayectoria curva. Tienes de esta manera y luego hace un giro y luego se va así, ya. Como la velocidad primero era así y luego pasa a ser así, restamos y nos damos cuenta que el cambio de la velocidad es hacia adentro. Entonces, hay aceleración, entonces hay fuerza. Ahora, si es que también cambia su rapidez, si va más rápido o más lento, también hay fuerza, pero tangencial. En cualquier tipo de trayectoria curva en general, van a haber esas dos fuerzas. Fuerza tangencial y fuerza perpendicular, fuerza centrípeta. Y por lo tanto, aceleración tangencial y aceleración centrípeta. ¿Sí? Estamos hablando de cualquier tipo de curva. ¿Cuál es la curva más simple? Pues una circunferencia. Una circunferencia. ¿Y cuál es el movimiento más simple en una circunferencia? Un MSU. Un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, las ecuaciones en las que se usa movimiento circular uniforme. Como es un movimiento circular uniforme, ya sabemos, rapidez angular constante, entonces rapidez lineal también constante. O sea, esa rapidez o el módulo de la velocidad siempre constante. Como el módulo de la velocidad siempre constante, esta fuerza de acá, que es fuerza tangencial, ¿sí? Mejor dicho, así. Como el módulo de la velocidad siempre es constante, no va a haber aceleración tangencial, no va a haber. Y por lo tanto, fuerza tangencial tampoco va a haber, ¿sí? Pero vemos que la velocidad cambia. ¿Cómo cambia? No de magnitud. Primero está acá y luego la velocidad toma este sentido y luego este sentido, y luego este sentido y luego este sentido. Vamos viendo que la velocidad
va cambiando, ¿no? Primero era así, luego así, luego así, luego así, luego así. Va cambiando su dirección, ¿sí? Entonces va a haber una aceleración. Sabemos que no hay aceleración tangencial, pero que sí cambia la dirección. Entonces hay aceleración centrípeta, hay aceleración perpendicular. Y por lo tanto hay fuerza centrípeta, fuerza perpendicular. En un MCU, la única fuerza que hay, o mejor dicho, la única aceleración que hay es aceleración centrípeta, ¿sí? Y la fuerza neta es la fuerza centrípeta. O mejor dicho, la fuerza centrípeta es la fuerza neta. No sé si me dejo entender. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Sí me estás escuchando, ¿no? Ay. Ya, Sí, profesor. chévere, chévere. ¿Sí estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya. En un MCU, en MCU, la única aceleración que va a haber va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Cuál es esa aceleración? Aceleración centrípeta. Así, ¿sí? Tenemos este signo de acá para decir que es perpendicular a la velocidad y como va al centro, ¿sí? Porque, pues, digamos, cuestiones geométricas, ¿sí? La llamamos esta aceleración centrípeta. Ahora, como la aceleración va hacia el centro y es perpendicular, la fuerza neta también va hacia el centro y es perpendicular a la velocidad. La llamamos entonces fuerza centrípeta o fuerza perpendicular, ¿no? Claro, fuerza perpendicular a la trayectoria, a la velocidad. La fuerza neta, ojo, la fuerza neta va a ser perpendicular a la trayectoria y va a apuntar hacia el centro, ¿sí? Ahora, teniendo eso en mente, todo eso en mente, sabemos que la fuerza neta, en este caso fuerza centrípeta, siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. Ojo que estoy poniendo flechitas hacia arriba, o sea, todo es de manera vectorial. Pero ¿qué pasa si yo le saco acá módulo? Nos bota así. La magnitud de la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora, si la aceleración centrípeta es constante, la fuerza también es constante. O sea, la fuerza neta sobre el cuerpo es constante. ¿Bien? Entonces, averiguando si la aceleración es constante, averiguamos si la fuerza centrípeta es constante. En un MCU ya sabemos esto de acá, que la aceleración centrípeta es la rapidez al cuadrado sobre el radio. Y la rapidez es la rapidez angular por el radio. Entonces, rapidez constante, aceleración centrípeta constante. Aceleración centrípeta constante, fuerza centrípeta también constante. ¿Sí? Ya, así está bien. Ya la última parte sería acá está. Además se debe tener en cuenta siempre que la fuerza neta debe estar en dirección hacia el centro de la circunferencia, por lo que al hacer el diagrama de cuerpo libre es de gran ayuda tener o sea, en el diagrama, la ubicación del centro de la circunferencia. O sea que cuando hagas tu diagrama de cuerpo libre para un MCU, tengas en mente, tengas en cuenta dónde está el centro de la circunferencia. Ahora, este tipo de ecuaciones, ¿sí? Nos dicen cómo cómo son la aceleración y la fuerza en un punto. Por ejemplo, tienes esta curva de acá y esta curva viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, viene como tú quieras. Pero justo en este lado de acá es una circunferencia. Justo en este lado. Sí, justo en este tramo. De acá a acá tiene la curva una circunferencia de radio R. Supongamos que en este punto de acá tiene esta rapidez.
¿Cuál es la aceleración centrípeta en este punto de acá? Calculamos con este de acá. Y este resultado que nos va a dar es solo válido para este lado de acá, para este punto de acá. Si calculamos en este otro punto, va a tener otra rapidez distinta, más chiquita seguro, mayor. Y usamos esta fórmula de acá para hallar la aceleración centrípeta en este punto. Y el resultado que nos va a dar va a ser en este punto. ¿Sí? Eso es cuando las condiciones cambian. Es decir, el, cuando el cuerpo va más rápido, luego va más lento, luego vuelve a ir más rápido. ¿Me entienden? Pero siempre tenemos que tener el radio. Siempre es cuando una parte de la trayectoria es al menos una partecita de una circunferencia. ¿Sí? Ese es uno. Dos. Estas ecuaciones, si bien estas ecuaciones y consideraciones se dan para el MCU, ojo, las ecuaciones las estamos dando cuando es rapidez constante bueno, sí, de rapidez constante y de radio constante. También estas ecuaciones se pueden usar, ¿sí? Cuando se tiene un movimiento circunferencial uniformemente variado, es decir, un movimiento donde la rapidez lineal cambia, donde la rapidez lineal aumenta, luego disminuye, luego vuelve a aumentar, luego retrocede, así, ¿sí? Pero, una vez más, cuando se da esa situación, estas ecuaciones nos dan los resultados, pero de un único punto, de un único punto. Por ejemplo, es lo mismo que acá, ¿no? Los resultados que obtenemos, los resultados que obtenemos de los datos de este punto de acá no van a servir para este punto de acá, ni para este punto de acá, solo son para este punto de acá. Lo mismo, si los resultados los obtenemos de este punto de acá, van a servir solo para ese único punto. Si los resultados, por ejemplo, si encontramos otro tramo por acá, que es de una parte de una circunferencia muy grande, pero igual a una parte de circunferencia, los resultados van a servir solo para ese tramo, ya no para ningún otro tramo, ¿sí? Pero profesor, entonces, ¿por qué en el MCU ahí sí sirve para cualquier punto? Lo que sucede es que en el MCU la rapidez es la misma en todos los puntos. La rapidez es la misma acá, 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 acá. El radio es el mismo para cada uno, ¿sí? Entonces, no es que los resultados sean los mismos para cada punto, sino que los resultados son, no, perdón, no es que los resultados sean válidos para cada punto, sino que cada punto nos da siempre el mismo resultado en el MSU. Es diferente, es diferente. El resultado es, o sea, el efecto es el mismo. Siempre tenemos el mismo resultado, pero la razón son distintas, ¿no? Como acá, en cada punto se tienen los mismos valores, los mismos variables, por ejemplo, ¿cómo está? Ay, no lo puse acá. Aquí está. En un MSU los resultados son válidos para cualquier instante dado, para cualquier instante, dado que en cualquier instante las variables son las mismas. Los resultados son los mismos para cada punto, pero porque las variables en cada punto son iguales. Eso es en un MCU. En un MCUB, las variables en cada punto cambian, ¿sí? Entonces los resultados que nos van a dar estas ecuaciones van a cambiar de punto a punto. ¿Son válidos? Sí. ¿Los resultados que nos dan son correctos? Sí, pero en un único punto. Punto, pasas al siguiente punto, tienes que calcular de nuevo y al siguiente punto calcular y así, ¿no? Y si tienes ya no una circunferencia completa, sino tienes un arco de circunferencia, también se pueden usar estas ecuaciones, pero teniendo en mente que si la rapidez cambia de punto a punto, tienes que calcular la aceleración centrípeta de punto a punto. Pero si la rapidez se mantiene constante, puedes calcular una sola vez y ese resultado es válido para cada punto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Alguna pregunta? Chicos, acabo de tomar asistencia. Veo que varios están sin cámaras. No, ni modo, pues, ¿no? Ya.
Bueno, ya, ya. Ok, bien. Vamos a borrar. Aquí está la actividad de aplicación en lo que sí tenemos que hacerlo y hacerla muy bien. Entonces les pido por favor que, que si no entienden algo, me hablen, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá tenemos un objeto girando, ¿sí? Dice un cuerpo de masa M, gira en una circunferencia vertical de radio R. La tensión de la cuerda en el instante mostrado es T. O sea, la tensión de la cuerda cuando está en el punto más bajo es T. Acá nos dice primero, sin considerar la gravedad, tenemos que la rapidez es 20 metros por segundo, el radio es 5 metros, la masa 4 kilogramos, hallar el módulo de la fuerza centrípeta y el módulo de la tensión en la cuerda, ¿sí? Nos dice, la rapidez variará, nos dice que, que respondamos así varíe poquito o así varíe mucho, ¿no? A ver, tenemos uy, no se puede. Ajá, ya. Tenemos tenemos este cuerpo. No hay gravedad, no hay gravedad, ¿tá? No hay gravedad. Tenemos el centro de la circunferencia y tenemos la cuerda, ¿sí? No hay gravedad, la cuerda, el objeto solo da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, siempre o mejor dicho, en este punto de abajo tiene esa rapidez de 20 metros por segundo, ¿sí? Para empezar, para saber si es que va a variar la velocidad, la rapidez, tenemos que ver qué fuerzas actúan. Hay peso, no hay peso porque no hay gravedad. Sin embargo, este, si el cuerpo se sigue moviendo en este sentido, va a pasar que la cuerda se va a tensar y va a tener este efecto. El cuerpo quiere seguir moviéndose y la cuerda lo va a jalar. El cuerpo sigue moviéndose y la cuerda lo va a jalar, lo va a jalar, lo va a jalar y va a comenzar a rotar, ¿no? Ese es justamente por qué rota, ¿no? El cuerpo quiere irse en línea recta por inercia, pero la cuerda se tensa y lo jala de costado. O sea, el bloque se va de frente y la cuerda lo jala y entonces el bloque se va así, se va en una curva, se va en esta curva, ¿no? Entonces acá tenemos que hay una fuerza hacia adentro, obviamente porque es una cuerda, no lo jala en la dirección en que la cuerda esté, al centro de la cuerda, ¿sí? Hay una fuerza T acá, ¿sí? Ahora, esa fuerza T va a hacer que la rapidez del bloque aumente, disminuya. Dense cuenta que si el cuerpo está acá, la cuerda viene así. Si el cuerpo está acá, la cuerda viene así. Ojo, no hay peso. Si la cuerda está acá, si el bloque está acá, la cuerda viene así. Y como la cuerda está tensa, lo va a jalar hacia el centro, hacia adentro de la curva. Entonces, la fuerza va a ser así, la fuerza va a ser así, la fuerza va a ser así. Así. Como la fuerza siempre va a ser perdón, apuntando hacia el centro de la circunferencia, esa fuerza siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Este es T, esa es la velocidad. Ahora, como tenemos que siempre, por ejemplo, la velocidad es así y la tensión es así, perpendicular. ¿Acaso esta fuerza de tensión va a hacer que la velocidad aumente o disminuya? Claro, no, no haría, pues no haría. Descomponemos esta fuerza en dos, por ejemplo. Intentamos descomponer en dos. Una componente perpendicular a la velocidad y otra paralela a la velocidad. Pero
como la tensión misma ya está perpendicular, ya no se puede descomponer en más. Entonces, no hay ninguna componente de la tensión que haga que la velocidad cambie. Por lo tanto, la rapidez es constante. CTE significa constante, ¿sí? La rapidez es constante. Ya tenemos rapidez constante, eso significa un MCU. MCU, y eso significa las ecuaciones son válidas para todo punto. Para todo punto. O sea, para todo punto en la circunferencia. ¿Sí? Ahora, nos dice hallar el módulo de de la fuerza centrípeta. No hay peso, la única fuerza es la tensión. ¿Cuál sería la fuerza neta? La fuerza neta sobre el cuerpo vendría a ser, obviamente, la tensión, que es la única fuerza. Entonces, al hallar el módulo de la fuerza centrípeta, que vendría a ser la fuerza neta, también estaríamos hallando el módulo de la tensión. ¿Sí? Ya hemos respondido, la rapidez no varía, ¿sí? Tenemos que hallar ahora el módulo de la tensión. Ahora, ¿cómo hallamos el módulo de la tensión? Mediante las ecuaciones, ¿no? Hallamos primero la aceleración centrípeta, vendría a ser la rapidez al cuadrado sobre el radio, esto sobre 4 kilogramos. 20 metros por segundo al cuadrado, perdón, sobre el radio, ¿no? Sobre el radio, que serían 5 metros, ¿sí? 20 por 20, 4, 100, 400. 400 entre 5, 80. 80 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración centrípeta, ¿sí? Pero también sabemos que la aceleración centrípeta viene a ser igual a la fuerza neta, en este caso fuerza centrípeta, entre la masa. ¿Qué sería? A ver, vamos a poner acá, esto vendría a ser 80 metros por segundo al cuadrado. La masa, tenemos 4 kilogramos. Entonces, la fuerza centrípeta, lo que sería ahora mismo la tensión, viene a ser 80 por 4. Sería 320 newtons de fuerza. ¿Sí? 320 newtons de fuerza. Y la rapidez no va a variar. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? No, profe. Bien. Ah, ahora, considerando que los datos... Uy, no puedo. Los datos del ejercicio anterior se dan únicamente en el instante mostrado, o sea, en la parte más baja, y con gravedad, ahora sí es con gravedad 10, hay el módulo de la fuerza centrípeta y de la tensión de la cuerda. Ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay peso, pues, ¿no? Además, ahora responda, ¿la velocidad varía? ¿La rapidez varía? ¿La tensión de la cuerda varía a lo largo del recorrido por la circunferencia? ¿Cómo se compara la tensión del ejercicio anterior con la de este ejercicio? O sea, para empezar, la situación cambia. ¿Por qué cambia? Porque tenemos gravedad. 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a... Ok. ¿Sí? Vamos a borrar esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Ah, ¿están copiando, chicos? Ok. No, supongo que no. Ya. Igual lo tienen el video para que lo puedan copiar, ¿sí? Ahí, ya. Como tienen peso, ¿sí? La fuerza sobre el cuerpo no solo va a ser la tensión, no va a ser peso, peso, peso. Y acá peso. Peso pluma, no, peso nada más. Chiste más, Monse, por Dios. Hasta yo me di vergüenza.
¡Hala, qué feo! Chachos, ríanse de sus chistes, porque ya... De sus chistes, porque cuando crezcan ya no van a dar risa. Ya. Una pena, ¿no? Pero bueno, dense cuenta acá, el cuerpo está así, se está moviendo con esta velocidad, la tensión está acá, y el peso, el peso acá, el peso acá. Si quieres, en este punto, acá está la tensión, acá está el peso. Dense cuenta que, que el peso, conforme el cuerpo va girando, el peso siempre apunta hacia abajo. Conforme la velocidad va cambiando, el peso siempre apunta hacia abajo. Algo así. ¿Sí? Se va moviendo, 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 se va moviendo. Esa es la velocidad, ese es el peso. Y se va moviendo y se va moviendo. Y se va moviendo y el peso siempre apunta hacia abajo. Siempre apunta hacia abajo. Entonces, en cualquier instante podemos hacer el siguiente análisis. Descomponemos. Sabemos que la tensión no se puede descomponer en una componente paralela a la velocidad, pero el peso sí. El peso lo descomponemos acá, peso perpendicular y peso tangencial. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, si hay una fuerza tangencial, hay una fuerza en este sentido que está opuesta a la velocidad. Fuerza en ese sentido. La velocidad el cuerpo se mueve, hay una fuerza hacia acá. Entonces, ¿qué va a hacer? El cuerpo se va a mover más lento, ¿no? Eso es cuando hay una componente del peso opuesta a la velocidad. ¿Sí? Pensé. Ok. Eso es uno. Dos. ¿Qué pasa cuando la velocidad es así, el peso es acá y la tensión es acá? Una vez la tensión, no, una vez más, la tensión no se puede descomponer porque es perpendicular a la velocidad. El peso sí, componente tangencial y componente perpendicular, ¿sí? Este componente perpendicular no va a hacer efecto sobre la rapidez, no va a hacer efecto sobre el módulo de la velocidad, solo sobre su dirección, igual que la tensión. Pero esta componente del peso, la componente tangencial, sí, el cuerpo se está moviendo y tienes una fuerza, va a hacer que se mueva más rápido, ¿no? Entonces, para, miren, desde este punto de acá hasta este punto, el peso y la velocidad tienen esta relación similar. Entonces acá la velocidad va a disminuir. Desde este punto de acá hasta este punto de acá, tienen esta relación. Entonces, siempre hay una componente del peso apuntando en el mismo sentido de la velocidad. La velocidad va a aumentar. Luego, en este sentido de acá, descomponemos otra vez y también tiene la velocidad, hay una componente del peso paralela a la velocidad. Entonces, la velocidad también va a aumentar. Y en este lado de acá, también tenemos que hay una componente del peso, ¿sí? Opuesta a la velocidad. Entonces, la velocidad acá va a disminuir. Dense cuenta que mientras sube, la rapidez disminuye, se mueve más lento. Y mientras baja, se mueve más rápido. Por más mínimo que sea el movimiento, por más pequeño que sea el movimiento, por más radio pequeño que tenga, a la subida la rapidez disminuye y a la bajada la rapidez aumenta. Acá ya tenemos la velocidad varía, en este caso sí. ¿Por qué? Por el peso mismo, por el mismo peso, porque el peso tiene una componente tangencial a la velocidad. ¿Sí? Ahora, lo que nos pide es la tensión de la cuerda varía a lo largo del recorrido del cuerpo en la circunferencia, pues deberíamos verlo, ¿no? Para empezar, para ver eso, vamos aquí está. Ahí el modo de la fuerza centrípeta y la tensión de la cuerda.
Vamos a empezar por esto acá, hallando la tensión de la cuerda, pero en el instante en el que está en el punto más bajo, ¿sí? Una vez más, la fuerza neta sobre el cuerpo, ¿sí? Que vendría a ser la fuerza centrípeta, sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta vendría a ser la rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿sí? La masa ya sabemos que son 4 kilogramos por la rapidez que serían 20 metros por segundo ay, perdón, al cuadrado sobre el radio que serían 5 metros, ¿sí? Y ojo, esta fuerza de acá, fuerza centrípeta, viene a ser la fuerza neta sobre el cuerpo, la sumatoria de todas las fuerzas del cuerpo. Ojo, porque al usar la aceleración, esto exige que esta fuerza sea la fuerza neta. Entonces, igual como la fuerza apunta hacia el centro, esa fuerza neta es igual a la fuerza centrípeta. ¿Estamos bien? Bien. Resolvemos esto. A ver, serían 400 entre 5. Ay, sí, se va. ¿80? Claro. 480, 320 newtons. La fuerza centrípeta sería igual a 320 newtons en el punto más bajo. ¿Sí? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza centrípeta? En la misma dirección de la aceleración. ¿Y cuál sería la aceleración? Hacia el centro. Hacia el centro. Pero profesor, la componente tangencial del peso no, no ejerce aceleración. Sí, sí ejerce aceleración, pero en este punto, que es este punto, el peso es perpendicular a la velocidad. No hay componente del peso paralela a la velocidad en este punto. ¿Sí? Entonces, entonces, toda, toda la aceleración, ¿sí? Toda la aceleración total, vendría a ser netamente centrípeta, hacia adentro, hacia el centro de la circunferencia. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, la fuerza neta, la fuerza centrípeta, apuntaría hacia el centro. Estamos hablando de una fuerza de una magnitud positiva. La tensión va hacia el centro y el peso va opuesto hacia el centro. Entonces, lo ponemos de esta manera. Tensión menos peso es igual a 320 newtons. ¿Sí? Mm, el peso, ya sabemos, la masa tiene 4 kilogramos, el peso sería 4 por 10, 40. Tensión menos 40 newtons viene a ser igual a 320 newtons. Y por lo tanto la tensión vendría a ser 360 newtons. La tensión, ¿sí? Ahora nos dice, la tensión de la cuerda varía a lo largo del recorrido del cuerpo en la circunferencia. Eso ya es un análisis, pero más, bueno, valga la redundancia, analítico, ¿no? Más analítico. ¿Cómo? ¿A qué se refiere, profesor? Ya me rayó. Mm, La cosa no se puede. Ya, a ver, como estábamos viendo, ¿sí? Que es un poco más analítico, ¿no? Tenemos, a ver, que en esta subida la rapidez disminuye. En toda esa subida la rapidez disminuye. Y en esta de acá la rapidez aumenta. ¿Por qué? Por el mismo peso, ¿no? Vamos a esta de acá. Tensión, tensión, peso, tensión, peso, peso, tensión, ¿no? Sabemos que conforme el bloque va subiendo, el cuerpo va subiendo, la rapidez disminuye por ahí una componente del peso, ¿sí? Como la rapidez disminuye,
la aceleración, que es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio, también va a disminuir, pues, ¿no? Una rapidez más chiquita, una aceleración más chiquita. Si hay una aceleración más chiquita, la fuerza centrípeta también va a ser más chiquita. Entonces, como conforme sube la rapidez va disminuyendo, la aceleración centrípeta va disminuyendo. Entonces, eso quiere decir que la fuerza centrípeta cada vez va disminuyendo más y más. Eso es uno. Este, dos, dense cuenta que acá, por ejemplo, en este espacio de acá, descomponemos el peso. Peso acá, peso acá. Peso perpendicular, peso tangencial, esto es compuesto. En en este instante de acá, tenemos que la velocidad es paralela, perdón, el peso es paralelo a la velocidad. Entonces, no hay una componente del peso que sea paralela a la tensión, ¿sí? Luego acá sí hay una componente del peso, peso perpendicular, peso tangencial, y acá tenemos tensión y también tenemos peso. Ay, perdón, peso, velocidad, ¿sí? Ok. Este, entonces, conforme se va subiendo, ya sabemos que la fuerza centrípeta va disminuyendo. Pero esa fuerza centrípeta es igual, para empezar, a la sumatoria, a la fuerza neta, pero las que son perpendiculares a la velocidad. Acá tenemos, por ejemplo, tensión, y peso. Acá, como la fuerza centrípeta es hacia adentro, sería tensión menos peso. Acá también sería tensión menos peso perpendicular. Acá, ¿no? Luego acá ya no sería tensión perpendicular. Acá sería tensión más peso perpendicular, porque el peso perpendicular va hacia acá, hacia adentro. Y acá el peso perpendicular ya sería todo el peso. La tensión más todo el peso como tal. ¿Sí? Entonces, conforme va, como acá, mejor dicho, como acá arriba, la fuerza centrípeta es muy, muy pequeña, es, mejor dicho, la menor posible, y es igual a la tensión más el peso no solo disminuiría una cierta cantidad, sino disminuiría de manera considerable. ¿Por qué? Porque la tensión está, perdón, el peso está aportando a que el bloque gire. Es decir, el bloque ya no solo gira por la tensión, sino también por su mismo peso. ¿Sí? Entonces, la tensión de la cuerda varía a lo largo del recorrido. Sí, varía, sí. ¿Cómo se compara la tensión del ejercicio anterior con este ejercicio? Pues es mucho menor. Solo buscaba esa respuesta. Solo es mucho menor. ¿Por qué? Sabemos que, a ver, en este punto de acá la fuerza centrípeta es 320. 320, la fuerza centrípeta. La tensión es 360. Conforme va subiendo, ¿sí? Esto 320 va disminuyendo y acá arriba es menor de 320, es algo tipo 290, ¿sí? Pero esos 290 es la suma de la tensión más el peso. Ahora, el peso es constante. Si es 290, la tensión sería algo de 220. A ver si no, 250 sería, 250 newtons. En comparación con los 360, ya es una cantidad considerable, ¿sí? ¿Por qué varía? Pues esencialmente por todo este análisis. ¿Sí, muchachos? ¿Tienen alguna consulta? Chicos, tienen que preguntar, ¿ah? Bueno, en base a eso, he puesto todos estos... ¿cómo se pone esto? Qué raro. He puesto todos estos ejercicios, ¿sí? Tienen primero la instrucción, digamos, general es
ver qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Primero, ver qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Primero. En base a eso, tienen que ver cómo esas fuerzas se descomponen para poder dar pase a un movimiento circular, ¿sí? Por ejemplo, acá ya sabemos que el cuerpo quiere irse de frente, pero la cuerda lo jala y en vez de irse de frente comienza a dar una circunferencia, ¿no? Acá lo mismo, acá lo mismo. ¿Qué pasa acá entonces? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El cuerpo cuando está por acá quiere irse de frente, quiere irse por acá, pero la normal lo empuja hacia adentro. Entonces cambia su dirección. Conforme el bloque va bajando más, se pega y se aprieta y se presiona más contra la superficie. Pero la tensión al momento la tensión, perdón, la normal, esa es la normal. Al momento de pegarse el cuerpo hacia la superficie, lo empuja y hace que gire. Y entonces acá hay una extensión. Acá es peso y normal, la normal de la superficie. ¿Cómo sería la normal en este punto? Perpendicular y apuntando al centro. ¿Cómo sería el peso? Exactamente como lo hemos descrito acá. Tiene su componente paralela a la velocidad y perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ojo, dice liso, liso, liso. ¿Sí? A ver, espérense. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice liso. No vayan a poner fricción, porque ahí, si dice liso y no les dan, bueno, si dice liso, no hay fricción. Y si de manera general no les dan coeficiente de rozamiento, es totalmente liso. Ahora acá, acá. ¿Qué fuerzas actúan? Naturalmente el peso y El la peso, normal. ¿Cómo? el peso El peso, sí. El peso, y a la ver, masa. no, la masa no es una fuerza, es una característica de todos los cuerpos. La masa no es una fuerza, es una interacción. Es un empuje, es una jalada, es un empujón fuerte de un instante, es una jalada fuerte, que tú estás con tu amigo y lo empujas, eso es una fuerza. Que tu amigo está ahí y digamos, y te comienza a jalar, eso es una fuerza. La masa no es una fuerza. La masa nos dice sobre la inercia. Tiene que ver acá, sí, pero no es una fuerza. Las fuerzas son el peso, que lo está jalando hacia abajo, y la normal de la superficie, que lo sostiene. ¿Sí? Porque al momento de que el peso lo jale, el cuerpo quiere moverse hacia abajo, obviamente. Pero está con un piso ahí, entonces el cuerpo choca y ahí le ejerce una fuerza. Ahora, si la inercia del cuerpo, por la misma masa, quiere moverse de manera recta, o mejor dicho, siguiendo, manteniendo su estado de movimiento, su velocidad, en línea recta en este caso. Dice, ya, en este caso de acá, ¿sí? Nos tenemos que dar cuenta que la fuerza centrípeta es igual a la suma del peso menos la normal. ¿Por qué menos la normal? ¿No dijo suma? Sí, pero como este cuerpo da un giro así, la fuerza centrípeta va hacia adentro. Y como la fuerza centrípeta va hacia adentro, tenemos que el peso va hacia acá y la normal va hacia acá. Si la normal es mayor que el peso, la fuerza centrípeta o la fuerza neta iría hacia arriba. Pero la fuerza neta va hacia abajo. Entonces el peso es mayor que la normal. Y como están en sentidos opuestos, se restan. ¿Sí? ¿Estamos bien? Luego, a partir de eso, ya se halla la aceleración con las fórmulas. Hallamos, con las fórmulas hallamos la fuerza centrípeta. Y a partir de eso, con el peso hallamos ya la normal, que vendría a ser la fuerza de reacción de la superficie. ¿Está bien? Sí, profesor. A ver.
Eso, ¿qué más? Y estos de acá, que esto ya, ojo, la tarea es los dos últimos puntos de la actividad de aplicación y toda la actividad de evaluación. Lo voy a poner acá. Ah, ¿dónde estás? Aquí estás. Tarea física para el 2 de septiembre. Dos últimos puntos de actividad de aplicación, toda la actividad de evaluación. Y ojo, acá viene algo que sí tienen que chequear un poco. Estos no son simplemente problemas de aplicación directa, no son como los que hicimos acá, no son como los que hicimos acá, son exactamente más como las últimas preguntas de acá, si la tensión varía, no varía. Estos problemas, si los pueden presentar, es un plus, les va a servir como nota, pero si no los presentan no pasa nada, la tarea solo es actividad de evaluación, ¿sí? Vamos a poner acá, actividad de extensión es un plus, ¿sí? Vamos a poner acá, plus, nada más. Bien, ahí se los dejo, chicos. ¿Tienen alguna consulta? No, Alguien, por favor, porque si no ya no, profe.